La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Número 3, diga conmigo, ver para la revelación de su voluntad. Otra vez diga, ver para la revelación de su voluntad. Joel en su palabra profética dice, capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En ese versículo 28, el domingo anterior veíamos la palabra visiones, que viene del hebreo ra'á, que significa ver con los propios ojos. Pero aquí está diciendo verán visiones. La palabra verán viene del hebreo yisayón, que significa revelación. Diga revelación. Y esta revelación es específicamente por sueños. Y es una comunicación de Dios, una comunicación divina a favor de ese hijo, esa hija de Dios que está buscando su palabra, su guía. Es interesante porque el derramamiento del Espíritu es para aquellos el Señor llame y respondan. Hay un pensamiento teológico de que pareciera que Dios solamente está dispuesto para unos cuantos. No, el poder de Dios está dispuesto para todos, pero marca la diferencia el eco, la respuesta de aquel que recibe el llamado del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esta palabra es interesante porque es una palabra que nos reta y que nos da la oportunidad de recibir algo del poder de Dios. ¿Cuántos lo anhelan? Quiero compartir 3 cosas, iglesia, en esta hora. Número 1, diga conmigo fe. Diga fuerte, diga fe. Dice el texto que después de esto derramaré. ¿Qué quiere decir? Que hay una manifestación, algo que va a marcar un tiempo de un inicio, de un espacio, de un periodo. Joel da la palabra profética. En el logos de esa palabra es el momento en que Israel está, el pueblo judío está en Babilonia. Va a estar en Babilonia y viene una restauración de esa condición. Pero hay un momento profético donde donde ocurrió algo especial en esta tierra. Si usted revisa la vida del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús fue distinto al ministerio, por ejemplo, del apóstol Pablo y los que le acompañaron. ¿En qué sentido? En que el Señor Jesús no estaba abriendo iglesia física. Él estaba implantando una semilla para el nacimiento de un cuerpo, de una iglesia de manera universal. Me explico. El apóstol Pablo, por ejemplo, con Bernabé comienza el viaje misionero y llega a la región de Galacia, los Gálatas, y se instituye una iglesia. Pero el Señor Jesús, en el camino que tenía en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Él no estaba abriendo una iglesia como tal. Él estaba estableciendo el reino. El mensaje de que el reino se había acercado, que era necesario de que se arrepintieran y se convirtieran de los malos caminos. Da un paso más del mensaje de Juan el Bautista, porque el mensaje de Juan el Bautista era de arrepentimiento y de bautismo, pero hasta ahí llegaba. El paso siguiente que da el Señor Jesús es que iba por las ciudades y las aldeas predicando, enseñando, pero estaba también sanando, haciendo milagros, libertando endemoniados. Amén. En esa línea, Él está trabajando con discípulos y de los discípulos saca 12 apóstoles que los entrena, los forma. Cuando Él comienza a anunciar la muerte, muchos de esos discípulos claudican y regresan y se van de caminar con el Señor. Enseña la palabra que más o menos como 120 eran los que estaban en el aposento alto después que Él ascendió. Es decir, que el grupo de personas, de varones, hombres, mujeres, que estaban siguiendo el mensaje de Jesús cuando Jesús es ascendido, iba por 120 personas. Allí se encierra en el aposento alto en Jerusalén. Se encierra ese grupo de hombres y mujeres a estudiar la palabra, a clamar, a orar, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Porque había una promesa, Él se los dijo la noche que fue entregado,
en la celebración de la Pascua, que luego de mí viene uno, decíamos el domingo anterior, que será el consolador, el paráclito, el abogado, el intercesor. Ellos estaban clamando por la manifestación espiritual, la manifestación del Espíritu de Dios. Quiero que entienda, se lo repito, no es que a partir de Hechos 2 el Espíritu Santo aparece en esta tierra. No, el Espíritu Santo está desde antes de la fundación de este mundo, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero a partir de Hechos 2 se da la manifestación del Espíritu para darle empoderamiento, poderío a hombres y mujeres imperfectos como usted y como yo, pero que tienen una fe especial en Dios para ser usados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, a partir de la predicación de Pedro allí en Jerusalén, y él cita al profeta Joel, hay una activación de un tiempo que hasta el día de hoy está vigente. Porque si usted revisa toda la predicación de Pedro, habla de los tiempos escatológicos y de los tiempos finales, y donde aún en el cielo va a haber señales del tiempo final. Pues luego ahora no estamos todavía no están cumplidas todas esas profecías. En algún momento se cumplirá, pero está activo el derramamiento del Espíritu sobre un pueblo. Y ese pueblo es usted y soy yo. ¿Estamos? Entonces estamos diciendo que esa temporada está vigente. Y para poder ver visiones que revelen la voluntad de Dios, se necesita algo que se llama fe. Diga fe. Diga fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo que se activa en el creer aunque yo no veo. Repito, el mundo está en una tangibilidad de las cosas que hoy es más importante ver que creer. Si no lo veo, no lo creo. Pero en el mundo espiritual se necesita fe. Porque la fe, iglesia, es lo que nos permite avanzar en ese énfasis de Dios, en que sus manifestaciones gloriosas, más allá de lo natural, se puedan experimentar, se puedan ver en tu vida y en mi vida. La fe es el ingrediente para que el Espíritu de Dios te pueda hablar. Una persona que no tiene fe, una persona que duda de que Dios puede hablar por visiones, pues simplemente no va a pasar nada en su vida, porque no tiene fe. Pero la fe, además, crece sí, solo sí, en adversidad. Es muy difícil que la fe crezca cuando todo está favorable. Imagínese que usted mañana tiene que hacer el desayuno de su familia. Si usted hizo el mercado días antes, si lo hizo el viernes, si lo hizo ayer, si lo hace hoy, usted no necesita fe para que mañana haya alimento en su casa, porque simplemente lo tienes en la alacena, lo tienes en la nevera. O sea, la fe más bien es que usted tenga la sazón, que el huevo no le quede salado. Amén. Pero hay personas que hoy no tienen el alimento en la casa y que están en duda para mañana tenerlo. Luego entonces sí necesitan un milagro de Dios para que mañana pueda haber alimento en sus mesas. Entonces, ¿qué se necesita? Tener fe. La fe de que Dios algo puede hacer. Qué bueno es que usted hoy, usted que tiene el recurso, usted que tiene la capacidad de ir a un supermercado y comprar algo, usted no se vaya de este salón sin pedirle a Dios: Señor, muéstrame a alguien que necesita algo de ti. Sea canal de bendición siempre. Sea canal de bendición siempre. Porque créame que nunca va a faltar. Nunca va a faltar. Yo le he predicado constantemente de muchos testimonios de personas y familias que sembraron en el ministerio de mis padres y en nuestras propias vidas como familia. Y le he contado, por ejemplo, de la hermana Josefina de González, una mujer que allá en el barrio San José, aquí en Barranquilla, parte de la iglesia central cuadrangular. En su momento, el marido la abandonó con muchos hijos.
Y esta mujer, en lugar de echarse al lamento, esta mujer apretó los dientes y comenzó a hacer su negocio de paletas, de bolis, de paletas, de churros. Y sus hijos mayores salían a venderlo en el Colegio Las Américas, allí en la Cuadrangular Central, en el barrio San José. Y nosotros, familia Reyes, mi papá no era pastor, era predicador. Estábamos pasando por necesidades. Y la instrucción que ella tenía para sus hijos es que a David y a Kika denle de las meriendas gratis, no le cobren, denle el churro y denle lo demás. Y nosotros merendábamos sin un peso por ellos sembrando en nuestra vida. Esa siembra que parece que está echada ahí en nada y es un acto de caridad, ocurre que luego de los años en lo que es el colegio Boston International, comenzó a estudiar un hijo, un nieto de la hermana Josefina. Leonardito, graduado con honores en el colegio, con un IFEX a nivel nacional, creo que fue el primero, a nivel nacional, becado por la universidad. En esta semana que acaba de ocurrir, se graduó de la universidad con honores, como uno de los mejores estudiantes de la Universidad del Norte de Barranquilla. ¿Por qué? Porque hubo una siembra allá atrás y Dios nunca se queda con nada. Por eso usted aplauda al Señor que está en este lugar. Gloria al nombre del Señor. Por eso desarrolle fe y mire con los ojos de la fe, porque de seguro hay alguien que está cerca de usted que necesita algo y está clamando, y que usted pueda ser canal de bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, la fe, escuche, debido a que hay una promesa espiritual aquí, porque está diciendo derramaré de mi espíritu, después de esto derramaré de mi espíritu, o sea que es una promesa espiritual. Esta palabra activa algo que tiene que ocurrir del Espíritu Santo en nosotros. Es tan importante la fe, que la fe es un fruto del Espíritu, enseña Gálatas 5:22. Es tan importante la fe que en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 el apóstol Pablo habla de teniendo el mismo espíritu de fe. Espíritu de fe. Dice, creí por lo cual hablé. Un predicador que no tiene fe, lo que está predicando es mera teoría y no tiene sentido. Pero si hay fe, el espíritu de fe, entonces yo creo y por lo cual creo, hablo, y quien imparte no es el predicador, es el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder visionar, para tener visiones, tenemos que creer, porque necesitamos fe. Lo primero. Lo segundo, diga conmigo guía. Diga guía. Estamos hablando de ver para la revelación de la voluntad de Dios. Entonces lo primero es fe. Lo segundo, diga guía. La guía, el consejo de Dios, la voluntad de Dios es quizás el foco más importante de toda visión que una persona pueda tener en su experiencia. O sea, cuando las visiones aparecen, lo que el cielo quiere es que tú reconozcas la voluntad de Dios en algo o en alguien que está pasando en ti. Porque si vemos la palabra, casi todas las visiones bíblicas tuvieron un enfoque de guía por parte de Dios. Cuando el apóstol, era Saulo que estaba persiguiendo cristianos. Él es derribado en Damasco. La palabra enseña que él tenía una visión viendo a un hombre que oraba por él. Y en la palabra dice que hay otro hombre llamado Ananías que tuvo una visión de Pablo, Saulo. Y Ananías recibe el mensaje que dice que ese varón que está allí, que perseguía cristianos, ahora va a ir a las naciones a llevar el evangelio de Cristo. Dice que se va a presentar ante reyes, ante autoridades, gobernantes. Dice que va a ir a extranjeros. Dice que le va a predicar a judíos en el extranjero, pero va a sufrir. Va a sufrir. Esa palabra es una palabra que surge desde la boca de Dios. Entonces quiero que usted entienda algo hoy. Ahí está hablando de la visión
de vida del apóstol Pablo. Está diciendo, ese hombre que está aquí, que hoy venía matando cristianos, pero está ciego y está tocado por el Espíritu de Dios, ese hombre va a llegar a un destino profético donde va inclusive a estar delante de reyes, pero va a sufrir. O sea, el a dónde voy a llegar, Dios se lo mostró. Pero en el día a día, Dios te tiene que ir mostrando el camino. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios te dice a dónde va a llevar tu familia, pero no te dice exactamente todo el camino. Y eso es clave y además tiene sentido, porque le da emoción a la aventura. Usted se imagina un Dios que hoy le dice, y mira, en abril 13 te va a pasar tal cosa, y en mayo tal cosa. No tiene sentido porque no hay emoción. Hay gente que piensa que la vida en el Señor es el minuto cero arranca. Imagínese un plano cartesiano y es una línea recta, sin variaciones, para llegar a donde el Señor te quiere llevar. O sea, que vas a pasar de 0 a 100, así recto. No, Señor, olvídese, no es así. Usted comienza a crecer, usted sale hoy lleno de fe, pero de repente puede recibir una noticia que no es tan sabrosa. Y en ese momento hay como un embolate en la línea esa. O sea, la línea viene así y de repente pasa algo y usted comienza a temblar y entonces necesita fe y comienza a desarrollarse. Pero el Señor dio una promesa, pero tiene que darte el paso a paso. El apóstol viene y va por primera vez a la región de Galacia, y en el segundo viaje, se lo he predicado, el Espíritu Santo le dice: no vas a predicar aquí, no vas a predicar acá, no vas a predicar allá, y lo lleva hasta Troas. Y en Troas tiene una visión de un varón macedonio. Entiende que hay que ir a Macedonia, cruzan el Egeo, van a Macedonia, pero en Macedonia la cosa no sale bien. En Macedonia hay latigazos. En Macedonia hay gente protestando en las ciudades, los persiguen a otras ciudades. En Macedonia queda solo y luego llega a la región de Acaya, va a Atenas, y usted lo ha escuchado predicando aquí, y no es tan exitosa la visita a Atenas, y luego llega a Corinto prácticamente derrotado. Y vuelve y aparecen las visiones que le dice: habla y no calles, habla porque yo estoy contigo. Para eso son las visiones, porque usted está enfrentando un día a día donde tiene que entrar en una acción de algo, y usted necesita tener la seguridad de que Dios está en el asunto. No, nunca más dé el paso pensando solamente en sus números terrenales. No solamente dé los pasos pensando en sus cálculos humanos, porque te puedes equivocar, porque las cosas no pueden, de repente no salen como tú lo estabas esperando. Escucha la voz de Dios. Y qué mejor que Él pueda hablar a través de visiones a tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le habla al hombre a través de profecías, a través de sueños, a través de visiones. Y allí Dios lo que le está mostrando al hombre es la voluntad de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos estuvieron en el campamento conmigo? ¿No? ¿Cuántos de verdad? 4 nada más. Bueno, esto es para los 4 que fueron al campamento. Todo lo demás, tápense los oídos, que esto no es para usted. Mire, en el campamento predicando, no, ni siquiera estaba predicando, estábamos ministrando. El Espíritu Santo habló a mi vida, y yo vi el letrero que decía, en el ministerio decía: Centro Mundial de Liberación. Y entendía, el Espíritu me mostraba cómo venía un despertar en la liberación, pero a nivel alto, de tal manera que gente de otras naciones iba a llegar a recibir liberación de verdad. Y no veía al pastor David orando, la iglesia entera teniendo esa unción. De hecho, hemos dado pasos de fe y comenzamos a hacer y organizar un lugar aquí para poder ministrar liberación de mejor manera. El día viernes, como le contaba, estaba la profeta Cindy Jacob. Y la profeta dice: yo tengo una palabra para ellos. Estaba con Liz, estábamos, y nos da una palabra. Y ella viene y dice: porque hay jóvenes que están endemoniados, que aún están en iglesias y están endemoniados, necesitan liberación. Y dice: y he puesto en ti
la restauración de un ministerio de liberación de alto nivel. Lo está diciendo el Espíritu, porque lo está hablando a través de una mujer que no nos conoce y que no hemos hablado, pero el Espíritu Santo de Dios que está en ella, que está en nosotros, hace la correlación y nos habla y nos está diciendo: echen para adelante porque es por allí. Porque estamos buscando ministerio de una cosa y de la otra, pero necesitamos que las vidas sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, iglesia, lo que quiero decirle es que Dios utiliza sus maneras para hablarnos su voluntad. Y es importante que lo escuchemos porque Él nos da guía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos hablando de poder ver para la revelación de la voluntad de Dios en mi vida. Número 1, que tengamos fe. Número 2, de que necesitamos guía. Y ahora sí llega la prédica. Ahora sí voy a predicar. En serio. No se ríe. Diga conmigo: revelaciones. Diga: revelaciones. El poder profético nos da la habilidad de ver las manifestaciones de los misterios de Dios a su pueblo. Voy a darle el ejemplo para que entienda algo que le voy a decir. Escuche, iglesia. Usted tiene su familia, o sea, usted, su esposa, sus hijos, su núcleo. Hay cosas que de la puerta hacia afuera se saben de la familia, pero hay cosas de la puerta hacia adentro que son un secreto de la familia, que están en la oración, que están allí en la intimidad. Por ejemplo, resulta que su apellido Martínez es italiano. Usted tiene un árbol genealógico donde el bisabuelo era italiano. Y se le dio por indagar eso y meter los papeles, y ahora a usted le van a dar la ciudadanía italiana. Pero eso no lo sabe nadie de la puerta hacia afuera, porque es un secreto de la puerta hacia adentro. Así es nuestro Padre Celestial con sus hijos. Porque hay palabra, hay misterios que están de afuera, de adentro hacia afuera y se ven, pero hay misterios que son privados, que Dios lo tiene reservado, que Dios te lo tiene guardado, que Dios te está hablando de que ese niño que está entregado será un futuro predicador de la palabra, será un salmista, que esa niña será, o sea, la palabra que Dios es una palabra privada. Usted no está cantándosela a todo el mundo, usted lo tiene en el secreto del Señor. ¿Por qué? Porque hay un misterio de Dios preparado para su pueblo. Amén. María, madre de Jesús, tenía una palabra de misterio hacia adentro, y era que ese niño iba a ser el Salvador del mundo. Pero ella no andaba proclamándolo por las emisoras, por el Instagram, por el YouTube, por ningún lado. No estaba diciendo: este es el Mesías. No. Dice la palabra que ella veía manifestaciones especiales de Jesús. Dice: y callaba, meditaba en ello. Por eso ella es la que tiene la voz de autoridad y le dice allá en la boda de Caná: dígale al maestresala que lo que diga este hombre se haga. Mujer, no ha llegado todavía mi hora. Y ella le dijo: este es mi hijo y yo tengo la voz de Dios, así que comienza hoy su ministerio. Quien lo manda al ministerio es la mamá. ¿Por qué? Porque tenía un misterio interno. Usted tiene que escuchar la voz del Espíritu de Dios para sus generaciones. Usted no está en este mundo para atraer cualquiera. Yo sé que usted tiene anhelo de tener un empresario, de tener una niña que sea próspera y demás y demás, gloria a Dios. Pero entienda que hay un propósito de Dios en ese vientre. Te lo abrió para atraer a alguien que tiene algo a favor del reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Y Dios necesita revelarte su voluntad, porque hay algo que estás ignorando o que no estás viendo de Dios para ti. Y cuando Él utiliza las visiones y te muestra su voluntad, aparece algo en nosotros que se llama certidumbre. El apóstol Pablo recibe un sueño de un varón macedonio y no le está yendo bien en Macedonia, pero en él no hay duda de que Dios está en el asunto porque Dios se lo mostró. Se llama certidumbre. Y aunque las cosas parece que van para atrás, Dios habló. Hay certidumbre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces la revelación, hemos dicho que lo más importante usado en las visiones es mostrar la revelación de la voluntad de Dios, y que todos la necesitamos ver.
Entonces, a través de visiones, tres cosas deben ocurrir en las visiones, de muchas. Les cito tres. Número uno, diga reconocer la voluntad de Dios. Diga reconocer la voluntad de Dios. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice: pueblo suyo somos, y somos ¿qué? Ovejas de su prado. Entonces entienda algo, que es importante. Dios se te manifiesta, que usted entienda de que Él es tu Dios, que Dios sabe más que tú de lo que tú estás necesitando en respuesta, que Dios sabe más que tú de criar un hijo o una hija, que Dios sabe más que tú de ministerio, que Dios sabe más que tú de enamoramiento, que Dios sabe más que tú de inversión, que Dios sabe más que tú. Entonces uno dice: Jehová es Dios. Y luego estás entendiendo de que somos su pueblo, de que tú eres de Dios, de que tus hijos son del Señor y eres oveja de su prado. Si somos ovejas de su prado, entonces Él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor es el que las ovejas escuchan su voz. Y el buen pastor es el que da y nada faltará. Ese es nuestro buen pastor. Entonces usted reconoce la voluntad de Dios y sabe que ese Dios no te va a dejar en vergüenza, y que su voluntad poderosa, preciosa, será para victoria de tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Iglesia, eso nos permite admitir la voluntad de Dios como algo legítimo, real, verídico. Reconocer la voluntad de Dios a través de visiones. Lo segundo, diga conmigo, entenderla. Diga, entenderla. Dios no quiere gente autónoma. Dios quiere gente inteligente, sabia, con conocimiento, que entienda lo de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita tener una idea clara de las cosas. El apóstol Pablo tenía la visión de vida, pero con las visiones se iba aclarando el panorama. ¿Para qué? Porque a través de tener claras las cosas, hay una perfección de Dios en nuestra vida, y aprendo a conocer la intención de Dios. Mire, cuando alguien tiene la información de a dónde te va a llevar el Señor, iglesia, escuche esto, usted tiene la ventaja. Porque aunque la cosa se ponga difícil, usted sabe que Dios está en el asunto y sabe que el resultado será victoria. Y aún hay lugares donde para cosas materiales, por ejemplo inversiones, Dios te puede hablar. Dios te puede hablar y Dios te dirá dónde está el misterio de lo que tú quieres dar el paso. Dios te va a decir: allí sí, acá no. Porque Dios habla y Dios no se equivoca. Dice el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8. Dice: te haré entender. Mire, y dice: y te enseñaré el camino en que debes andar. Mire, tremenda potencia tenemos. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. No te vas a equivocar, porque Él te lo va a hacer entender y Él te va a enseñar y te va a decir: hija, hijo, por aquí. Y dice algo bien hermoso: fijará sobre ti sus ojos. ¿Dónde están las mamás? Levanten la mano. Las mamás tienen muchas cosas. Las mamás tienen, por ejemplo, un termómetro digital incorporado. Las mamás tienen un escáner de salud y de emociones de los hijos. Ayer Lisa hablaba de una de las hijas y decía: tiene algo. Yo sé, y le preguntó: ¿tienes tal cosa y tal? No. Y después, cuando se fue, me dijo: tiene algo. Y yo le dije: ¿por qué? Y me dice: porque las mamás son una cosa tesa. Porque ya lo tuve en mi vientre y yo le sentí su corazón dentro de mí. Imagínate quién pelea contra eso. Yo, está bien. Hay mamás que solamente con ver el hijo dice: tiene fiebre. ¿Qué te pasó en el colegio? ¿Qué te pasó en la universidad? ¿Qué te pasó con la novia? ¿Qué fue lo que te hicieron? ¿Por qué? Porque le tienes puesto el ojo al hijo. Cuando el hijo está enfermo, la hija está enferma, es cuando más está pendiente. Va y abre. El pelado está roncando allá, durmiendo.
Y ella viene y abre la puerta y para mirar a ver cómo está la cosa y a tocarlo para ver si tiene fiebre, porque necesita cercanía. ¿Ah? ¿Por qué le traigo ese ejemplo? Porque Dios sabe cuando nosotros estamos pasando por crisis. Y cuando estamos pasando por crisis es cuando Él más nos pone el ojo. Cuando usted dice, yo no siento al Señor, yo creo que el Señor me ha dejado, yo estoy en esta situación y creo que el Señor ya no me... No, al revés, es cuando más está pendiente de ti. Más pendiente está de ti. Como los papás cuando llevamos los hijos al parque y le damos algo de libertad para que ellos jueguen, para que ellos hagan, pero nosotros estamos pendientes. Ese es nuestro Padre Celestial. Entonces, iglesia, el Señor te dice el camino. Él te hará conocer el camino, entender el camino. ¿Para qué? Para que no te pierdas, te diga por dónde andar y además va a estar pendiente de ti. Entonces, cuando estamos reconociendo la revelación de Dios a través de una visión, lo primero es que la reconocemos, lo segundo es que la entendemos y lo tercero, diga conmigo, interpretarla. Diga, interpretación. Aquí es donde está el meollo del asunto. Porque aquí es donde nosotros nos podemos equivocar. Toda visión del cielo necesita una revelación que viene de Dios. Y se lo voy a explicar con versículos bíblicos. En el libro de Génesis capítulo 40 habla de el panadero y el copero del faraón hablando con José en la cárcel del rey. Dice el versículo 8 que el panadero y el copero le dijeron a José: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. ¿Cuál fue la respuesta de José? Dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿De quiénes son las interpretaciones? O sea, ¿a quién le interesa que entiendas las visiones? O sea, Dios no te va a mostrar algo para que tú quedes confundida. Dios te va a mostrar algo para que entiendas que tiene que ser interpretado lo que tú estás soñando, viendo. ¿Me entiendes? Ahora, cuando José está delante del faraón, capítulo siguiente, 41, dice el versículo 15 que el faraón le dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oyes sueños para interpretarlos. Versículo 16, respondió José a faraón diciendo: no está en mí la interpretación, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Le contextualizo para algo que es para la vida. El faraón está delante de los sabios, brujos, hechiceros, adivinos de él, pagados. Él les cuenta un sueño y ellos se miran las caras y dicen: yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo. ¿Tú entiendes? No. ¿Eso en qué código está? No. Tú tampoco. No. Faraón, ninguno de nosotros entendió. No tiene la interpretación. Entonces el faraón dice: no puede ser. Alguien en esta nación tiene que traérmela. Y aparece entonces que le dicen: allá en la cárcel Potifar tiene a uno que interpreta sueños, y traen a José para que venga e interprete el sueño. Cuando tiene el frente a José, le dice: tuve un sueño, necesito que lo interpretes. José, ¿qué responde? No, que yo soy graduado de la élite, que yo soy del CEL de no sé qué, que yo soy de la San Marino en profundidades bíblicas, que tengo una maestría. No. Lo que dice José es, ya él sabe que las interpretaciones son de Dios, y dice que Dios será el que le dé respuesta propicia a faraón. ¿Por qué? Porque cuando algo viene del Espíritu de Dios, el único que puede traer la traducción, la interpretación de lo que Dios dijo de ese misterio es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, dos cosas. Uno, deje de seguir visitando a la bruja, al brujo, al amazónico, al que le vale el tabaco, al que lee, la que es efectiva leyendo las cartas, a la que nada más con mirarte el iris te va a decir: deje de estar yendo allá. Porque no puede ser que si tu vida es de Dios, tus generaciones son de Dios, usted siga consultando a la bruja. Uno. Dos, deje de estar usando hermanos de la iglesia como brujos. Porque Dios lo usa en interpretación de sueños. Entonces apenas tiene un sueño raro,
Voy a llamar a la hermana fulana porque ella interpreta sueños. Usted pasó de la bruja allá en el mundo, ahora tiene a la hermanita acá. ¿Por qué, pastor? Porque usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios tiene la unción, el favor para ti de revelarte exactamente lo que Él te está mostrando. Usted no necesita ayudita, usted no necesita asistencia. Métase con el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios va a hablar de manera directa a tu corazón. No necesitarás quien te interprete, no necesitarás quien te eche el cuento. El Espíritu Santo de Dios será suficiente para hablar su voluntad a tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lo que viene del Espíritu Santo, solamente alguien que tiene el Espíritu Santo lo puede interpretar. Porque si no es así, será adivinación. Digan, deje de estar mirando el horóscopo. No, que yo soy del Sagitario, que soy del Tauro. Pobrecito del Cáncer, imagínense. Una vez estaba en una reunión de alto nivel, una reunión de negocios de mi trabajo. Estaba la vicepresidenta de un área, de un departamento, de un gran operador celular del país. Estaba la vicepresidenta y estaba la gerente nacional que está debajo de esa vicepresidenta. Y llegamos a la reunión, como cuando uno llega a la reunión. Y nos sentamos, me senté, al lado se sentó la gerente, al frente está la vice, y está el uno y está el otro por ahí, por allá. Y la reunión comienza. Entonces el punto número uno, la agenda de tema, el punto número uno, comenzaban a hablar y le hacen la pregunta a la gerente y yo veo las notas de la gerente y veo que ella tiene la respuesta, pero la vieja dice un disparate. ¿Y esta vieja qué ve? Y entonces yo miraba a la vice, yo estaba que le quitaba las notas y respondía por ella, pero bueno, y el siguiente punto y tal, y otra vez esta vieja. Entonces yo miraba, la vice es amiga, y entonces yo le hacía señas como que, ajá, y entonces no vamos para ningún lado porque esta es tan complicada. Llevamos como una hora de reunión, y de repente esta viene y me pregunta, me dice, ingeniero, ¿qué signo es usted? Y yo, santo Dios, ¿qué signo? ¿Cómo así? ¿Qué signo zodiacal? Yo no sé. ¿Cuándo nació usted? Anótelo, 16 de octubre. Cuando digo la fecha, se levanta como un resorte. Anda, entonces usted no sé qué. Y yo no puedo estar aquí. Yo ¿esta vieja qué? Se sentó allá al otro lado. Porque es que yo no puedo. Porque es que tú tienes una ascensión de Plutón con Mercurio y con Venus y no sé qué. Y tal, y tal, y tal. Yo le decía para mis adentro, esta es bruja. Y el Espíritu Santo la está quemando aquí. Y no está entendiendo nada, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando usted está se tiene que sentir en el nombre de Jesús. Aplauda al Señor que está en este lugar. Aplauda a Dios. Aplauda al Señor. Entonces Faraón va para el que le puede interpretar que si es Mercurio, que si es Venus, que si es Marte. Pero el Espíritu Santo tiene la revelación directa cuando viene el Espíritu. Usted no tiene que estar mirando el horóscopo, porque hoy te vas a encontrar con alguien que no veías hace muchos años. Usted está todo el día esperando. Pues. Hoy te vas a encontrar el amor de tu vida, imagínese. El amor de tu vida. Y entonces la pobre no trabaja esperando. ¿Quién será? Y le aparece Juancho, el de servicios generales. No, este no es. Por estar perdiendo el tiempo en lo que no tiene que perder. ¿Sí o no? ¿Es o no? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que no crea que entonces los brujos y los adivinos y los espiritistas son de pelo pelucado y nariz fea y verruga y no sé. No, es un cliché. La gerente que es bruja parecía gerente y no parecía bruja, pero es bruja. Y el Espíritu Santo la tiene enredada. ¿Me está entendiendo? Ahora, Daniel, le estoy hablando de las revelaciones, del poderío de las revelaciones, y algo importante es la interpretación. Daniel está frente a Nabucodonosor, Daniel 2, versículo 6. El Nabucodonosor Nabucodonosor se la puso más dura que el faraón. Porque Nabucodonosor viene y dice: yo tuve un sueño, pero no le voy a contar el sueño.
Porque si les cuento el sueño, me vienen con sus enredos y su embolate y me van a venir con sus interpretaciones raras. Me tienen que decir qué soñé, imagínense, y qué significa el sueño, la interpretación. Y entonces se miraban los brujos y dije, anda, ¿por qué? Porque el sueño venía de Dios. Y no le puede bajar el código espiritual. Los brujos no lo entienden. Entonces Nabucodonosor viene y dice, vamos a matar a este poco de gente porque son falsos todos. Y Daniel viene y dice, espérate, no nos mates. Daniel estaba ahí. De ellos nos metemos en la oración con el Espíritu de Dios. Dice el versículo, mire esto, dice el versículo 6, dice, y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. Quiero que usted note algo aquí, que es invaluable la interpretación de una visión. Que eso no se puede pagar. Y que el Espíritu Santo te la quiere dar. Que el Espíritu Santo tiene el poder para dártelo. Y usted está despreciando un poder del Espíritu Santo por no meterse con el Espíritu Santo de Dios. Nabucodonosor estaba dispuesto a pagar por una interpretación cuando el Espíritu Santo te la quiere dar de gratis. Amén. Versículo 19. ¿Qué hizo Daniel? Se fue a la oración. ¿A dónde tenemos que ir si no tenemos claridad de una revelación? A la oración. Y dice que el secreto le fue revelado a Daniel. ¿Cómo? En visión de noche. O sea, una visión de la visión. Y dice la palabra que Daniel bendijo al Dios de los cielos. Daniel luego va y se lo cuenta al Nabucodonosor, al rey. Dice el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor, cuando escuchó la revelación, la interpretación del sueño, dice que se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló con Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y es Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu de Dios te trae la revelación, cuando comienzas a desarrollar la sensibilidad espiritual y puedes interpretar sueños, puedes interpretar revelaciones, tú no te vas a ponerte altivo, tú no te vas a creer más que otro, tú no vas a estar llenándote de ego, no, tú te vas a humillar, porque cada vez que Dios hable a tu vida es por la mera misericordia de Él. El Espíritu, el cielo está deseoso de hablarle a los hijos, de hablarte a ti, para que no te equivoques más, para que no te enredes más, para que no des más pasos equivocados. Él quiere hablarte de tal manera que tengas la certeza de que Dios está en el asunto. Dios conoce tu corazón, mujer. Dios conoce tu necesidad, varón. Dios sabe lo que hay en tu ser, pero no te equivoques más. Aprovecha que el Espíritu Santo de Dios está vigente para hablarle a aquel que necesita escuchar su voz. No solamente te dará la visión, sino que además de darte la visión, te dará la interpretación para que sepas la voluntad de Dios a favor tuyo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces es un privilegio que Él nos hable. Y termino con esto. El apóstol Pablo, cuando le escribe en la segunda carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, perdón, en el capítulo 14 habla acerca del hablar en lenguas. O sea, la palabra en el contexto es para hablar en lenguas. ¿Cómo se habla en lengua en público en las iglesias? Pero quiero que usted note algo en medio de lo que él dice. Versículo 16. Él dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, mire lo que dice. Dice, tiene salmo, cánticos, tiene doctrina, enseñanza, tiene lenguas angelicales, hablar en lenguas. Y dice, y tiene revelación y tiene interpretación. Lo que quiero que note es que el poder del Espíritu no se ha agotado, ni el cielo ha cerrado esa verdad. Una iglesia que tiene que tener salmo en adoración es una iglesia que tiene que tener palabra, doctrina. Es una iglesia que tiene que tener palabra espiritual en lenguas.
Un cristiano que no habla en lenguas es un cristiano que está en desventaja espiritual, se lo digo. Usted tiene que desarrollar el hablar en lenguas. Pídaselo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se lo va a impartir. Pero además usted tiene la capacidad de tener revelación, interpretación de lo que Dios está hablando. ¿Todo para qué? Todo para edificación. Diga edificación. La palabra edificación viene del griego oikódome, que significa el acto de construir. Oikódome con K viene de oikos, que significa hogar, y demos, que significa construir. Entonces es una figura del Nuevo Testamento que tiene un sentido de el crecimiento espiritual como una construcción. Dicho de otra manera, las visiones y la interpretación de las visiones, además de revelarnos la voluntad del Señor, tienen el propósito de ayudarnos a crecer, construirnos en el edificio espiritual que es usted, que soy yo. Cuando usted dice yo no he crecido espiritualmente, es porque usted no está caminando en lo que el Espíritu Santo está demandando a los hijos de Dios. Usted tiene que ser alguien que crezca en adoración, salmos. Usted tiene que ser alguien que crezca en la palabra, doctrina. Usted es alguien que tiene que crecer en la manifestación del Espíritu Santo a través de lenguas. Usted tiene que crecer en revelación. Usted tiene que crecer en interpretación para que haya edificación. ¿Me está entendiendo? Mírelo de esta manera. Es como un edificio que se está construyendo. Usted y yo lo somos. Y cuando se está construyendo un edificio, hay herramientas y hay materiales. Herramientas como la oración. Y es bueno que todos oremos. Todos tenemos que orar. Pero no solamente es oración. Es bueno que ayunes. Todos tenemos que ayunar. Pero no solamente es ayuno. Todos tenemos que crecer en la palabra. Pero no solamente es lectura y aprendizaje de la palabra. También tenemos otras herramientas que el Espíritu nos da. En este caso, tener visiones. ¿Para qué? Para que el edificio crezca derecho. Porque cuando comenzamos a meter elementos que no son del cielo, heno, hojarasca, madera, enseña el apóstol Pablo que va a venir el fuego de la prueba. Y cuando el fuego toca la hojarasca, la madera, el heno, lo va a quemar. Pero si la construcción está hecha con las herramientas, con los materiales que sostienen y que aguantan el fuego, entonces la obra va a ser probada y no va a caer. El Señor nos está regalando la oportunidad de crecer en las visiones para tener la revelación de su voluntad. No camine más sin saber la voluntad del Señor. Y usted, si quiere escuchar la voluntad del Señor, uno de los caminos que Él utiliza son las visiones. Colóquese sobre sus pies. Oh Espíritu Santo de Dios. Porque mire lo que va a ocurrir. Que cuando somos gente que reconocemos la voluntad de Dios, entendemos la voluntad de Dios e interpretamos la voluntad de Dios, podremos proclamar la voluntad de Dios. Entonces usted podrá decírselo a sus hijos. Si usted está en un ministerio, podrá decírselo a sus discípulos, porque tendrá la autoridad de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces somos gente que siempre estamos improvisando. Siempre estamos divagando.
Hay una carrera universitaria donde la familia tiene que accionar. ¿Por dónde nos vamos a ir? Hay algo que tienes que vender, hay algo que tienes que comprar. Escucha la voz de Dios. De verdad, vaya a la oración. Que las visiones del cielo aparecerán. Y podrás reconocer que Dios te está hablando. Podrás entender que Dios te está hablando. Te dice el camino. Y además, iglesia, podrás interpretar lo que Dios te está hablando. Y lo puede hacer el Espíritu Santo de manera directa para ti. Si usted necesita guía del Señor, levante sus dos manos al cielo. Si hay un paso de fe que usted tiene que dar, levante sus dos manos al cielo. Si hay algo en sus emociones, en sus sentimientos que tiene que dar, levante sus manos al cielo. Pero pídale al Señor la guía. Dígale: Señor, lo quiero hacer a tu manera, no a mi manera. Señor, quiero caminar por donde tú quieres que yo camine. Porque hay sendas que parecen perfectas. Hay rutas que parecen muy buenas, pero resulta que su final es de muerte. Es de muerte. Entonces, iglesia, el que sabe el final es el cielo. Entonces el Espíritu te va a decir: no camines por allí. El Espíritu te va a decir: es por acá. Muchos dirán: es por acá, pero el Espíritu te habló y te dijo: no, hija, es por aquí. De seguro aquellos se van a terminar equivocando, pero tú llegarás al destino profético que Dios te habló. Certidumbre, Él lo quiere impartir. Nace de la fe. Cuando queremos recibir la guía y llega la revelación, dígaselo al Señor: Señor, tengo que crecer en fe para escuchar tu guía y entender tu revelación. Y usted nunca, jamás se va a equivocar en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos al cielo y adoramos el nombre del Señor. Adore el nombre de Dios. 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 El uno te dice una cosa, el otro te dice otra cosa, y usted tiene la cabeza grande. Vaya al que tiene la verdad verdadera, al Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios te hablará. Pídaselo al Señor ahora. Pídale el consejo sabio al cielo. Dígale: Señor, hazlo, háblame, te quiero escuchar. Necesito tu guía. Activo fe para saber que tú me hablas, que tú das la palabra correcta a mi familia. Aquí estoy. Dígale: Señor, aunque yo quiero tal camino, aunque yo quiero tal asunto, por tal puerta, pero yo quiero hacerlo a tu manera. Y el Espíritu Santo de Dios hará en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está por primera vez, segunda vez, tercera vez y dice: pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, yo te invito a que vengas aquí al frente para guiarte en una oración, orar contigo y orar por ti. Y sé que el Señor te va a tocar el corazón y sentirás cómo entra en tu vida. Venga rápidamente. Si usted quiere y necesita hacer esa oración, aquí está el Espíritu Santo de Dios. Adoramos el nombre del Señor. Adore el nombre de Dios. 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 Espíritu Santo de Dios. Oh, santo eres, Señor. Oh, santo eres, Señor. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Todo es posible. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Les pido que una mano la coloquen en su pecho y la otra mano la levanten al cielo. Háganlo como un acto de fe. Y les pido que cierren sus ojos.
Yo simplemente los voy a guiar en una oración, pero es importante que salga de tu corazón. Ayudarte a decir lo que quieres decir y que quizás no lo sabes cómo expresar. Yo te ayudo. Diga después de mí, si usted está en la transmisión y lo quiere hacer, hágalo también. Diga después de mí, diga: Señor Jesús. Diga fuerte: Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que entregaste tu vida en la cruz del Calvario para darme salvación y para darme libertad. Te pido, Señor, que mires mi corazón arrepentido de toda falta, de todo pecado, de todo acto de desobediencia. Te pido, Señor, que tu sangre derramada en esa cruz me limpie, me lave. Te pido, Señor, que comiences una obra de transformación en mi vida, en mi familia. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Oramos por ellos. Ayúdeme a orar por ellos. Señor, los presento delante de ti. Tú sabes, Señor, sus corazones y la necesidad de escuchar tu voz. Ayúdeme a orar, vamos a orar. Padre, Señor, pido que tú toques sus vidas. Pido, Señor, que tú impartas bendición en sus familias. Pido, Señor, que toda cadena, toda ligadura espiritual se rompa y que una voz de libertad, Señor, llegue a sus corazones. Te pido, Señor, que la buena obra que comienzas hoy la perfecciones hasta el final de sus días. Que como iglesia nos ayudes, Señor, a ser voz tuya para ellos, oh Dios. Oro por los que hicieron esta oración en la distancia, Señor. Padre, para que donde quiera que esté cada persona, tu poder le alcance. Señor, que todo tormento y toda angustia se vaya por el poder de tu palabra. Que toda opresión en el nombre de Jesús, Señor, cese en las vidas. Que todo lazo de impiedad sea roto. Y que impartas y establezcas, Señor, sobre sus vidas algo especial en esta hora, a pesar de la distancia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted está en la distancia, puede entrar en la página de nuestra iglesia. Es www.iglesiabostoncentral.org. Allí puedes entrar y hay un botón de contáctenos y púlsalo y escríbenos para acompañarte en oración. Que tú digas: yo hice la oración el domingo y necesito que oren por mí, necesito que clamen por esto o aquello. Hazlo con confianza, que nosotros manejamos total respeto y privacidad por cada persona. Los que están aquí al frente, los invitamos para que también nos regalen un número de contacto y poder orar por ustedes. Iglesia, que la bendición de Dios Padre, diga amén. Amén. El amor de Jesucristo el Hijo, diga amén. Amén. Y la comunión del Espíritu Santo, diga amén. Amén. Sea contigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Diga amén. Que Jehová alce sobre ti su rostro. Diga amén. Amén. Que Jehová tenga de ti misericordia. Diga amén. Y que ponga en ti paz. Soy Pastor David, que le dice gracias por estar en la sintonía. Hasta una próxima oportunidad donde quiera que estés. Saluda a tu hermano, dale una palabra de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén y amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.